Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema central de las bienaventuranzas es la justicia. Las dos primeras bienaventuranzas tienen que ver con reconocer nuestra propia injusticia. Las 5 bienaventuranzas siguientes tienen que ver con nuestra búsqueda de justicia y cómo reflejamos la justicia que Dios nos atribuye. Esta última bienaventuranza tiene que ver con nuestro sufrimiento por causa de la justicia. Jesús no está hablando de toda dificultad, problema o conflictos injustos que los creyentes puedan enfrentar, sino que a causa de nuestra fidelidad al Señor, la justicia que es por fe, la fidelidad que un creyente muestra cuando le pertenece a Cristo, esta fidelidad, esta justicia que es por fe, el mundo nos persigue. El sello, la marca distintiva de la persona bienaventurada es la justicia. Vivir en santidad es lo que provoca la persecución contra el pueblo de Dios, contra los creyentes de Cristo. Sin embargo, tal persecución por causa de una vida justa es gozosa. Pedro identifica tal experiencia de la persecución como un feliz honor. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 13 la palabra de Dios dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Entonces la persecución es un feliz honor. Con estas palabras el apóstol exalta el privilegio de sufrir por la santidad y de ese modo participar en una manera pequeña en el mismo tipo de sufrimiento que Cristo soportó. Sigue diciendo más adelante Pedro en 1 de Pedro 4:12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 de Pedro 4:13: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 1 de Pedro 4:16 dice la palabra de Dios: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 1 de Pedro 4:19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando somos odiados, calumniados o afligidos como cristianos, el odio no es contra nosotros, sino contra Cristo, dice las palabras de Pedro. El gran enemigo de Cristo es Satanás, y él se nos opone porque pertenecemos a Jesucristo, porque Él está en nosotros. Cuando el mundo nos desprecia y nos ataca, el verdadero objetivo es la justicia por la que nos sostenemos y que ejemplificamos. Es fácil ser aceptados por las personas del mundo si no denunciamos o ponemos en peligro sus creencias y normas. El mundo nos aceptará si no ponemos distancia entre nosotros mismos y la justicia del Señor. Pero sin embargo, el Señor en sus últimos días de su ministerio y de modo reiterado y claro, Jesús advirtió a sus discípulos
esa verdad señalando: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Eso dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18, y el versículo 19 dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y en el Sermón del Monte, Mateo 5:10, el Señor dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor nos enseñó una y otra vez que como nosotros no somos del mundo, el mundo no nos aceptará. Aquellos predicadores, aquellas personas que no hablan a nombre de Dios y son amados por el mundo porque son del mundo. Pero el Señor, como no era del mundo, habló al mundo, pero el mundo lo aborreció. De esa misma manera, todos los creyentes serán aborrecidos por causa de la justicia, por causa de la vida santa que nos ordenó llevar el Señor. Jesús, el justo, fue perseguido a causa de la justicia. El mundo continuó por miles de años antes que alguna vez viera a un hombre perfecto. Hasta que Cristo vino, todo ser humano, incluso los mejores hombres de Dios, fueron pecadores y defectuosos. A consecuencia de esto, los malvados se animan cuando ven que el pueblo de Dios falla y peca. Señalan con un dedo y declaran: afirman ser justos y buenos, pero miren lo que hizo. Así tratan a los creyentes, porque todo creyente tiene imperfección. Pero cuando Cristo vino al mundo, finalmente vio la humanidad, al hombre perfecto. Toda excusa de presunción y confianza en sí mismo se desvaneció. Y en lugar de alegrarse los hombres en el hombre que no tenía pecado, en Jesús, los hombres pecadores se resintieron por la represión que la enseñanza y la vida de Jesús trajo sobre ellos. Ese fue uno de los muchos motivos por el cual lo crucificaron. Lo crucificaron por la misma perfección y justicia que el Señor Jesús mostró. Gloria a Dios. Hubo un hombre llamado Arístides el Justo, quien fue desterrado de la antigua Atenas. Cuando un desconocido le preguntó a un ateniense por qué Arístides fue despojado de su ciudadanía, respondió: porque llegamos a cansarnos de que siempre fuera justo. De esa misma manera, al Señor lo aborrecieron, porque en Él no había imperfección. No podían acusarle de alguna imperfección. Como no podían acusarle, lo aborrecieron. De esa misma manera, todo creyente, fiel y verdadero, nacido de nuevo, pobre de espíritu, es perseguido por el mundo. Los apóstoles fueron perseguidos. Muchos murieron como mártires debido a que sus vidas se negaron a comprometer el Evangelio. Por ejemplo, Andrés fue amarrado con cuerdas a una cruz a fin de prolongar e intensificar su agonía, el periodo de muerte. Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sintió indigno de morir del mismo modo que su Señor, el Señor Jesucristo. Pablo presumiblemente fue decapitado por Nerón. Juan el apóstol,
escapó de una muerte violenta, pero murió exiliado en la isla de Patmos. De esa manera se cumple la bienaventuranza a todos aquellos creyentes que le pertenecen a Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Para aquellos que sufren persecución de una u otra manera, existe una promesa. Comparando con lo que se gana, hasta el precio de un mártir es pequeño. Y el premio de la persecución por causa de la justicia, dice Mateo 5:10, porque de ellos es el reino de los cielos. Los ciudadanos del reino van a heredar el reino de los cielos. Pablo expresa una idea similar en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, por causa de ser llamados creyentes verdaderos, por causa de mostrar una vida justa, por causa de predicar la justicia de Dios, por causa de condenar el pecado en el mundo, porque de ellos, dice la palabra de Dios, es el reino de los cielos. Esa es la promesa que el Señor ha dado a todos aquellos que sufren persecución a causa de vivir como creyentes verdaderos. Las bendiciones del reino son presentes, son milenarias, son, incluso podríamos decir, sino son eternas. Jesús expresó y dijo en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Sigue diciendo Marcos 10:30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo todo lo que aparentemente ha perdido: casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Las bendiciones del reino son presentes. El Señor nos enseña en su palabra en el Antiguo Testamento ejemplo de bendiciones que los santos recibieron en el tiempo presente en el cual estaban viviendo. Por ejemplo, José. José fue vendido como esclavo por sus hermanos. Eran 12 hermanos. Por envidia los hermanos vendieron a José. Cuando fue vendido, vivió como esclavo, y cuando estaba viviendo en la casa de Potifar, fue acusado falsamente por su esposa. A consecuencia de eso, fue encarcelado. José vivió desgracia tras desgracia, pero el Señor lo levantó para que fuera el primer ministro de Egipto y lo usó para salvar del hambre y la extinción de su pueblo escogido. Se cumple lo que dice Mateo 5:10, de ellos es el reino de los cielos. Se cumple lo que dice Marcos 10, 29, 30, que ellos recibirán en este siglo venidero y en la vida eterna unas recompensas. Otro ejemplo de las bendiciones en el tiempo presente es la vida de Daniel. Daniel, a causa de su fidelidad al Señor, fue arrojado a un foso de leones
porque se negó a dejar de adorar al Señor. No solo fue salvada su vida, sino que fue restaurado a su elevada posición como el más apreciado representante del rey Darío. Luego este rey Darío hizo la siguiente declaración. Eso podemos verlo en el libro de Daniel 6:26. Dice así la palabra de Dios: en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El testimonio, la vida justa de Daniel hizo que este rey gentil glorificara al Dios de Daniel, al Dios al cual servimos. Y Daniel 6:28 sigue diciendo: y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Esa es la recompensa que el Señor promete a aquellos sus hijos que son perseguidos a causa de la justicia, en este tiempo presente, en el tiempo futuro, también en el tiempo eterno. Pero, sin embargo, si bien hay creyentes que no reciben compensación en esta vida, pero cada creyente es recompensado con el consuelo, la fortaleza y el gozo del Señor que vive en el corazón del creyente, tal cual vemos en la vida de Zico y Lázaro. Lázaro padecía muchos sufrimientos en este mundo, en esta tierra, mientras vivió, pero tenía la paz que solo el Señor nos puede dar. Luego de su muerte recibió recompensas. Gloria al Señor. También seremos recompensados en el futuro cuando el Señor instaure su reino milenial sobre este mundo. Habrán 1000 años de reinado en esta tierra, en una tierra restaurada. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, nos dice: y vi tronos, refiriéndose al reinado milenial, y dice la palabra de Dios: y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dios nos promete una recompensa futura en este reino milenial. Gloria a Dios. Y al final de los tiempos viene la recompensa final, la recompensa eterna en el reino eterno. Vivir para siempre en el reino de nuestro Señor, disfrutando de su misma presencia. El fruto final de la vida del reino es la vida eterna. Aunque el mundo nos quite cada posesión, cada libertad, cada consuelo, cada satisfacción de esta vida física, no puede quitar nada de nuestra vida espiritual, ni ahora ni en toda la eternidad. Las bienaventuranzas comienzan y terminan. Aquí en Mateo capítulo 5 comienza con la promesa del reino de los cielos. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y terminan las bienaventuranzas cuando dice en Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Se vuelve a repetir la promesa: de ellos es el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos. Los que han nacido de nuevo, los que han reconocido su mendicidad espiritual, los que dicen, los que matan su yo, su ego, su egocentrismo, su egoísmo, los que matan el yo de una persona, cuando declaran que su justicia es una injusticia, cuando dicen que la única manera de ser salvos es
diciendo Dios que es el único que puede darles vida, cuando declaran que son pobres en espíritu, la palabra de Dios dice que de ellos es el reino de los cielos, y al final dice que estos hijos de Dios verdaderos sufrirán persecución a causa de una vida justa que lleven, pero la promesa es que de ellos es el reino de los cielos. La mayor promesa de las bienaventuranzas es que en Cristo nos volvemos ciudadanos del reino ahora. Ahora en este tiempo somos ciudadanos del reino y muchos, unos más, unos menos, sufrirán algún tipo de persecución, pero la ciudadanía del reino es para ahora y para siempre. Sin importar lo que el mundo nos haga, no puede afectar nuestra posesión del reino de Cristo. ¿Qué actitud debemos tomar ante la persecución a causa de la justicia? La respuesta está en Mateo capítulo 5, versículo 12. La palabra de Dios dice: gócense, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, nuestra respuesta a la persecución y a la aflicción no debería ser retirarse y esconderse, sino servir, no escapar de nuestra responsabilidad de servicio. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de servicio? Proclamar el reino de Dios. El mismo Señor Jesús vino a este mundo a servir. Juan 17:14 dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:15 dice el Señor: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice el Señor, hablando a los apóstoles. No somos del mundo. El mundo nos aborrecerá, el mundo nos perseguirá, el mundo causará aflicción a los hijos de Dios verdadero a causa de la justicia, a causa de decir la verdad, que el pecado es malo, que el pecado es la causa de todo mal, que dejen de pecar. Pero el mundo dirá: ¿qué les importa a ustedes si yo vivo en pecado? El mundo dirá: es mi vida y solo es mi vida y solo tengo una vida y la tengo que vivir. No entenderán cuando les digamos que existe una vida gloriosa, una vida la cual Dios ha preparado, ha planeado desde la fundación de este mundo para los seres humanos. Pero el mundo no ama lo que viene, lo por venir. El mundo ama este mundo, el mundo quiere vivir este mundo. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos ofrece un mundo venidero, un mundo glorioso, un mundo lleno de felicidad. Los seguidores de Cristo son la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13, 14 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. A fin de que nuestra sal dé sabor a la tierra y nuestra luz ilumine el mundo, debemos estar activos en este mundo. Gloria a Dios. No se nos ha dado el Evangelio para esconderlo, sino para que ilumine. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nos convertimos en la sal y la luz de Cristo, nuestra sal hará arder las heridas del pecado del mundo, y nuestra luz irritará, lastimará los ojos de este mundo que son usados para la oscuridad. Pero aunque nuestra sal y nuestra luz molesten y sean rechazadas y arrojadas de vuelta en nuestra cara, la orden
que tenemos es de gozarnos y alegrarnos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice la palabra de Dios. Así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas traían palabras de Dios, traían la palabra de Dios, decían: arrepiéntase Israel, arrepiéntete de tu idolatría, de tu pecado. Y la única respuesta que encontraban era desprecio, era persecución. De la misma manera, en estos tiempos los creyentes, los cristianos, anuncian el Evangelio, dicen al mundo que se arrepientan de su idolatría, se arrepientan de su pecado, que se arrepientan del mal que están haciendo, que dejen de adulterar, de fornicar y de hacer muchos males, que dejen la homosexualidad, dejen la mentira, dejen el egoísmo. Pero lo único que recibimos del mundo es desprecio, rabia hacia nosotros. La respuesta del mundo hacia los creyentes que les dicen sus verdades es indiferencia, odio. Pero esas palabras, esos sucesos tienen que suceder. Sucedieron con los profetas y sucederán con nosotros. Pero el Señor nos dice que nos alegremos. Alégrense, gócense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestra función no es condenar, sino de advertir, decirle que hay esperanza si dejan su pecado, decirles que si dejan de vivir en este mundo, si dejan este mundo, existen promesas acá en la tierra, promesas allá en el futuro. Pero el mundo no quiere escuchar, no quiere ver. Gloria al Señor. Nuestra función es servir. Servir. ¿Cómo vamos a servir? Dando a conocer que existe esperanza para el ser humano. Alegraos, dice Mateo 5:12. Alegraos significa exaltar, regocijarse en gran manera, estar muy contentos. El significado literal de alegraos es brincar y saltar con entusiasmo y felicidad cuando suframos algún tipo de persecución, desprecio a causa de la justicia. Tenemos la orden de estar alegres. No estar alegres cuando sufrimos por causa de Cristo es ser desconfiados y desobedientes. El mundo puede quitarle mucho al pueblo de Dios, pero no puede quitarle el gozo y la felicidad. Sabemos que nada que el mundo pueda hacernos es permanente. Lo que el mundo puede hacernos a causa del Evangelio de Cristo es temporal. Aún quitarnos la vida es temporal, pero las recompensas, el galardón, el premio que Dios nos ofrece es grande en los cielos, dice Mateo 5:12. Jesús nos ofrece dos razones para gozarnos y alegrarnos cuando somos perseguidos por su causa. Primero, vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestra vida actual aquí en la tierra, como dice Santiago 4:14, no es más que neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del ser humano en la tierra. Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo, pero pasado un tiempo, esta neblina se desvanece. Así es la vida de todo ser humano en este mundo terrenal. 70, 80, 90 años de vida vienen, aparece, luego desaparece. Pero la promesa de Dios en Mateo 5:12 es: vuestro galardón es grande, no en esta tierra, dice Mateo 5:12, es grande en los cielos. La recompensa que recibiremos en los cielos son eternos. Comparado con la recompensa que el mundo puede dar a un ser humano, es temporal. No es de extrañar que Jesús nos diga que no nos hagamos tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra.
Mateo 6:19 dice, el Señor nos dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Los tesoros en el cielo, ni la polilla, ni el orín lo corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Las recompensas celestiales que Dios nos ofrece, aparte de ser grandiosas, no pueden ser quitadas, robadas, no se pueden destruir. El lugar donde pongamos nuestro tesoro es eterno, es en los cielos y no es en este mundo perecedero. Cualquier cosa que hagamos ahora por el Señor, incluso sufrir por Él, lo único que hacemos es cosechar premios eternos. El premio no solo es eterno, sino que también es grande. Si Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Cuánto más abundantemente será capaz de conceder lo que Él mismo nos promete? El premio no solo es eterno, sino también el premio que el Señor nos ofrece es grande. A menudo, muchas veces, oímos y quizás estemos tentados a pensar que es poco espiritual y vulgar servir a Dios por las recompensas. Pero ese es uno de los motivos que Dios mismo da para servirlo. En primer lugar, al Señor lo servimos y obedecemos porque lo amamos, así como en la tierra el Señor obedeció al Padre porque lo amaba. Pero también al Señor le servimos, como dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Dice la palabra de Dios, Hebreos 12:2, fijemos la mirada en Jesús, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. No es ni egoísta ni poco espiritual hacer la obra del Señor por un motivo que Él mismo da y que ha seguido. Le seguimos, le servimos, no solo porque le amamos, sino también porque vamos a recibir una gran recompensa. Esa gran recompensa está escrita y el mismo Señor nos dijo, vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús nos ofrece dos razones para gozarnos y alegrarnos. La primera es, nuestro premio, nuestro galardón es grande en los cielos. Y la segunda razón es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la misma manera en que nos persiguen ahora, de esa misma manera también persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Ser afligidos por causa de la justicia es estar en las filas de los profetas. Cuando vemos historias de la Biblia por diferentes medios, vemos cómo los profetas sufrían por la causa de Cristo. Admiramos a esos hombres de Dios, cómo se movían, cómo predicaban el Evangelio a un pueblo duro, el cual era Israel. De esa misma manera, nosotros también al estar predicando y ser perseguidos, menospreciados por ser predicadores de la palabra de Dios, nos ponemos a la misma altura de estos grandes hombres. La persecución es una señal de nuestra fidelidad, así como fue una señal de la fidelidad de los profetas. Cuando padecemos por causa de Cristo, sabemos que le pertenecemos a Dios porque estamos experimentando la misma reacción de parte del mundo que los profetas experimentaron. Cuando sufrimos por nuestro Señor, nos unimos a los profetas y a los otros santos de antaño que experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles, dice Hebreos 11:36 al 38.
fueron apedreados, acesados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, ezando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es lo que experimentaron los santos hombres de Dios en el pasado. Y nosotros también vamos a experimentar en algún momento de nuestras vidas, unos más, unos menos, unos creyentes más, unos creyentes menos. Hoy en día existen países comunistas, países con ideologías políticas extremistas, donde persiguen, matan, torturan, violan a los cristianos, aquellos que proclaman el Evangelio de Cristo, aquellos que dicen que hay esperanza en este mundo, en el mundo venidero, y esa esperanza se llama Jesucristo. A causa de Cristo están sufriendo, gloria a Dios y el Señor, pero nos dice que debemos de gozarnos y alegrarnos, y en esta el segundo motivo por el que debemos soportar las persecuciones es que así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 12. Ser perseguidos es una prueba de verificación de que pertenecemos a la línea de los justos. Es estar seguros de la salvación. No viene de saber que tomamos una decisión en algún momento en el pasado. Nuestra garantía de que somos salvos verdaderamente se halla en la vida justa que resulta en sufrimiento por la causa de Cristo. Muchos afirmarán en el futuro haber predicado a Cristo, haber echado fuera demonios, haber hecho obras poderosas por causa de Él, pero el Señor los negará, dice Mateo 7:23, y les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso sucederá con muchos, aquellos que dicen llamarse cristianos, pero su corazón está lleno de maldad. Quieren llegar a Dios por medio de obras, por medio de rituales, por medio de sacrificios, por medio de su esfuerzo propio. Pero el mal abunda en su corazón, y aquellos que muestran una apariencia de religiosidad, muestran una apariencia de piedad, pero su corazón está lleno de maldad, el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero sin embargo, ninguno que haya sufrido justamente por Él quedará fuera. Las bienaventuranzas son contrarias a la percepción que tiene el mundo de las cosas. La pobreza de espíritu va en contra del corazón soberbio e incrédulo. La disposición arrepentida y contrita y odio al pecado no es apreciada por el insensible, indiferente y antipático mundo. El espíritu manso que acepta el mal y no devuelve el golpe es considerado como debilidad humana y va en contra del espíritu luchador, vengativo, que caracteriza este mundo. La justicia resulta repugnante para aquellos cuyos deseos carnales son reprendidos por ella. Un espíritu misericordioso resulta repugnante para aquellos cuyos corazones son duros y crueles. La pureza de corazón es una luz dolorosa que pone al descubierto la hipocresía y la corrupción, y solo en palabras, aunque no en el corazón. La pacificación es una virtud elogiada por un mundo contencioso y egoísta. Hablan de paz, pero su corazón está lleno de maldad, está lleno
de hacer problemas con otros porque solo piensan en ellos. Juan Crisóstomo, un fiel líder de la iglesia del siglo IV, predicaba tan fuerte contra el pecado que ofendió no solo a la inescrupulosa emperatriz Eudoxia, sino también a muchos líderes religiosos. Cuando fue citado ante el emperador Arcadio, amenazaron a Crisóstomo con el destierro si no cesaba su inflexible predicación. Su respuesta fue: Señor, tú no puedes desterrarme porque el mundo es la casa de mi Padre. Entonces te mataré, amenazó Arcadio. No puedes hacerlo porque mi vida está escondida con Cristo en Dios, contestó Juan Crisóstomo. Tus bienes serán confiscados, fue la siguiente amenaza. Señor, les respondió, eso tampoco es posible, porque mis tesoros están en los cielos, donde nadie puede entrar y robarlos. Entonces te sacaré de entre los hombres y no te quedarán amigos, fue la última y desesperada advertencia. Respondió Juan, eso tampoco puedes hacerlo, porque tengo un amigo que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Juan Crisóstomo fue desterrado primero a Armenia, luego mucho más lejos, a Pitius en el Mar Negro, a donde nunca llegó porque murió en el camino. Pero ni su destierro ni su muerte refutaron ni disminuyeron sus afirmaciones. Las cosas que él más valoraba, ni siquiera un emperador pudo quitárselas. Así es el vivir en Cristo. El vivir en Cristo no es todo alegría. El vivir en Cristo también es padecer persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo. Pero la promesa es que de ellos es el reino de los cielos. Y cuando sucedan estas cosas, nos manda el Señor a que nos gocemos y alegremos, porque nuestro galardón es grande en los cielos y porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Esa es la enseñanza de las bienaventuranzas.